Bueno, ustedes saben, en el mismo día de comienzo de clases para el ciclo básico, primaria y educación inicial, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, realiza hoy justamente un paro de 24 horas a nivel nacional. El sindicato de secundaria además se moviliza en lo que es la ciudad de San José de Mayo con el fin de realizar un acto a partir de la hora 12 en defensa, dice sus comunicados, de los 15 docentes que fueron separados del cargo en el liceo número 1 de esa ciudad. Bueno, la decisión fue tomada este sábado a raíz de la sanción resuelta por el Consejo de Educación Secundaria tras la denuncia que se realizó en octubre de 2019 por parte de la directora en ese momento de la institución, Miriam Arnejo, de lo que consideró ella violación del principio de laicidad. Según la denuncia presentada, los docentes se tomaron fotos dentro del centro educativo con intención proselitista, mostrando insignias en contra de la campaña por la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que fue plebiscitada y no aprobada en las últimas elecciones nacionales. A los 15 docentes se les inició un sumario y percibirán la mitad de su salario por un periodo de 6 meses concretamente. Ante esta situación, bueno, FENAPES emitió un comunicado en el que calificó la suspensión como una situación de persecución y represión, convocando así a una concentración para este mediodía allí en ese liceo que protagonizó, digamos, los hechos. Está en línea José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. ¿Qué tal, Olivera? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bien, buenos días. Disculpe la despreciada en la transmisión que estamos generando porque estamos en medio de una marcha. Un gusto estar en contacto con ustedes y agradeciendo el espacio. Primera pregunta, ¿por qué decidieron tomar una medida de este tipo que, bueno, que implica un paro a nivel nacional en este primer día de clases y la afectación, digamos, del comienzo de cursos? Yo le decía recién a algunos colegas aquí en San José, han cambiado tanto los tiempos que hoy los conflictos los declaran los gobernantes, las administraciones. Una administración que resuelve algo que para nosotros es injusto y peligroso. El 21 de diciembre del año pasado se toma 2 meses para comunicarlo a 4 días de inicio de curso. Inicio de curso que nosotros veníamos denunciando las condiciones en las cuales se iban a dar y en las cuales se van a desarrollar durante todo el año, producto del recorte presupuestal. Nos vimos sorprendidos con esta resolución de la administración, que es una verdadera declaración de conflicto, y bueno, este paro es en respuesta a esa provocación, a ese conflicto declarado por la administración y a lo injusto que constituye una acción de persecución política sindical, la resolución adoptada por la Dirección General del Consejo de Educación Secundaria. Ahí está. Le pido si puede, yo hacía un raconto recién de los hechos. Estamos hablando de un episodio que se dio en 2019 concretamente, cuando se llevaba a cabo la campaña por el plebiscito que promovía Jorge Larrañaga, en aquel momento Vivir sin Miedo, y bueno, un grupo de docentes concretamente se tomaron fotografías dentro del liceo. Luego, ¿qué pasó? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué ustedes reciben la notificación recién ahora? ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿Podemos profundizar en eso desde la visión del sindicato? Sí, cómo no. Aquí hubo una denuncia por parte de la dirección cuando el hecho aconteció inmediatamente. La administración procedió a investigar lo denunciado y entendió que no había méritos para avanzar en ningún procedimiento disciplinario. Efectivamente, las autoridades anteriores archivaron entonces el caso, la denuncia hecha por la directora. La administración anterior, después de investigar, entendió que no había méritos para avanzar en ningún procedimiento de investigación o disciplinario y tomó el acto administrativo de archivar la denuncia, como ese mismo día archivó otro tanto de denuncias que involucraban a actores institucionales que también estaban denunciados por violación de laicidad, particularmente vinculado a algunas cuestiones político-partidarias y particularmente al Partido Nacional. Ahora, lo llamativo del caso, que después de casi 2 años de ser archivada, se reabre. Y se reabre a partir de algunas denunciantes que parte de la base de sostener que ella entiende que ahora había un contexto político distinto, que sus correligionarios estaban al frente del gobierno de educación y que era la oportunidad de reflotar esa denuncia. Y la administración, en el peor de los casos, porque las personas individualmente pueden tener este tipo de definiciones, que obviamente lo compartimos, pero lo grave del caso es que la administración le da la razón, reabre la investigación del tema y termina con esta definición. Con lo cual, de aquí en más, nadie está a salvo. Basta con la voluntad política partidaria de algunos actores para que se proceda a sancionar a los docentes. Y esto es lo sustantivo que hay que discutir
en el marco de un Estado de Derecho. Cómo se instala en el sistema educativo toda una política sistemática de persecución que mañana cualquiera que ose criticar, dar un punto de vista discordante, distinto a lo que plantea la administración, puede ser pasible de sanción. Pero a ver, lo que se argumenta de parte de las autoridades de la educación es, bueno, la defensa de la laicidad y que no se haga proselitismo dentro de los centros educativos, ¿no? Mi pregunta es, Olivera, ¿usted qué explicación le encuentra a las fotos que los docentes efectivamente se tomaron adentro del liceo, no? Las fotos se tomaron dentro del liceo porque la propia Constitución de la República, su artículo 57, las leyes de libertad sindical, los convenios internacionales de la OIT, el Acta 90 del año 2006 del CODICEN, reconoce, ampara y reglamenta la actividad sindical dentro de los centros de trabajo, sea dentro del horario o fuera del horario. Es decir, acá no se cometió un acto legal. ¿Que puede dar lugar a interpretación? Puede dar lugar a interpretación porque en estas cosas hay van en la biblioteca. Ahora, incluso, mire, ¿cómo será grave esto? Que fueron comenzando denunciados e investigados por violación de laicidad y hoy en la resolución de sumario se fundamenta que hubo proselitismo. Otra cosa totalmente distinta. O sea, se le pone a la carátula del expediente sanciones que van cambiando la caracterización de la misma sin siquiera, y esto es lo grave, darle vista del expediente a los denunciados. Y esto sí que es peligroso. Entonces, cuando las autoridades dicen tan rápidamente ciertas afirmaciones, creo que debían estar informadas debidamente de lo que está pasando. Quedamos con la sensación de que no todos están hablando con conocimiento de causa de lo que estamos denunciando. Usted citaba el artículo 57 de la Constitución, ¿no? El que habla respecto a la libertad sindical en los lugares de trabajo. Se ha mencionado también el artículo 58, que es justamente el que dice, bueno, los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizando las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes. El constituyente pone un freno allí, pero son las actividades proselitistas de carácter político partidario. Porque yo hago proselitismo cuando reclamo aumento salarial. Porque entonces lo que tenemos que aceptar es que hay que prohibir los sindicatos. Y yo creo que el camino de la democracia no es ese. El camino del Uruguay nunca ha sido ese desde el fascismo para acá. Es cierto que hay sectores como el herrerismo que históricamente han estado en todo lo que es leyes que favorezcan el movimiento obrero. Pero la sociedad uruguaya ha laudado este tema. Entonces, no podemos mezclar agua con aceite cuando se trata de un tema de esta naturaleza. Y esto es lo que es lo grave. Pero lo segundo, que volvemos a insistir, son las garantías en el proceso. Acá ya tenemos, y fuimos víctimas en los 70, en los 60, de docentes que fueron sacados de esas aulas por la fuerza y nunca más volvieron. Pero no volvieron nunca más porque no sabemos dónde están. Acá tenemos hoy en el Parlamento un instituto sumariante de la época de la dictadura, como Domenech. Acá tenemos alumnos de ese Domenech que actúan con esa lógica autoritaria dentro de la administración. Fueron lo mismo que en los 90 sancionaron a directores, a inspectores, por el simple hecho de escribir un artículo pedagógico, técnico, con posición crítica a la reforma de Germán Rama, o que condujeron un proceso de desalojo por la fuerza de estudiantes. Este es el problema que tenemos que discutir. Olivera, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué una medida que alguien puede decir, bueno, es muy drástica en lo que es un comienzo de clases? ¿No había forma de entablar un diálogo con las autoridades para interiorizarse y ver qué podía pasar con esa situación? Yo entiendo su preocupación como periodista. Ahora, en verdad, no podemos constituir no nos podemos hacer la composición del lugar con elementos contrafácticos. Acá la pregunta que hay que hacerse es por qué la administración que adoptó esta resolución el 21 de diciembre se demoró hasta el jueves pasado para comunicarla. Es decir, se tomó más de 60 días para comunicarla. ¿Qué buscaba con esta acción la administración? ¿Y qué explicación le encuentra a ustedes? Para yo hay una clara intencionalidad, generar un conflicto. Pero no, de por medio, bueno, están las vacaciones, supongo, el que los docentes no habían llegado al centro de estudio todavía. Los servicios educativos en este país, a diferencia del relato que se quiere construir, particularmente en educación secundaria, se reiteraron todos el 1 de febrero. Eso es así, históricamente ha sido así. O sea que la administración tuvo los mecanismos y no, lo que acá hubo claramente fue una intencionalidad política, que en cierta medida la discutimos muchísimo el sábado en las 9 horas de asamblea, porque tampoco queríamos que esto ocultase
las condiciones en las cuales van a comenzar los centros educativos producto del recorte presupuestal, de las decenas y centenares de docentes que están sin trabajo o subempleados producto de los recortes, que tenemos un 1 de marzo donde se comienza el año lectivo con 12 liceos menos en el país, porque los 250 grupos que la propia administración reconoce en el Parlamento que se recortan, implican cerrar 12 liceos por lo menos de 22 grupos cada uno. Entonces, esto es lo que hay que discutir también, porque esta situación que se ha venido ocultando, más allá del paro de hoy, va a estar presente en la vida educativa del país por el resto del año. Y sería interesante que la administración, cuando se sienta a hablar con los trabajadores, coinciden los diagnósticos, como por ejemplo la necesidad de reforzar presupuestalmente a la ANEP, recurriendo al fondo COVID que administra el Poder Ejecutivo, no solamente se lo diga a los trabajadores puertas adentro, sino que también lo diga para afuera, porque de lo contrario estamos cantando una cosa en la pulpería y otra muy distinta en la comisaría, y así no se construye. ¿No teme que al tomar una medida tan radical como es afectar de alguna forma el comienzo de clases... Puede haber medida más radical que ver en una elección de horas 65 trabajadoras y trabajadores que con un título bajo el brazo se quedan sin su trabajo producto de los recortes? ¿Cuál es la radicalidad? ¿Dónde está la radicalidad? Porque en definitiva, cuando uno enfrenta situaciones de recortes presupuestales que se ocultan, cuando uno enfrenta procesos de persecución que están existiendo, porque hoy no solamente tenemos 15 docentes separados de su cargo, sino que tenemos también al presidente del sindicato de funcionarios no docentes de secundaria, con un sumario separado del cargo, por un incidente que se produjo en el marco de un ámbito bipartito del Ministerio de Trabajo, donde la propia directora general de secundaria que lo denuncia, ella misma determina comenzar el sumario. Bueno, aquí el país comienza a recorrer caminos típicos que ya vivimos en épocas oscuras. Hay que advertir de esto a la sociedad, hay que advertir de esto al sistema político en su conjunto, porque hay prácticas que creíamos. Olivera, mi pregunta iba por el lado de si los padres, si los propios alumnos están entendiendo ¿usted entiende que están entendiendo el reclamo y los están apoyando o por el contrario están molestos por la medida que se tomó, ¿no? Mire, yo capaz que tengo una visión muy parcializada porque estoy muy temprano desde la mañana en San José, pero hoy a las 8 de la mañana había un miles de personas en la puerta del liceo y la inmensa mayoría de esas personas que estaban allí eran padres de estudiantes, eran trabajadoras, trabajadores, eran jubilados. Y eso no se puede ocultar. Los padres y los estudiantes están hoy mismo, mañana, corroborando que el diagnóstico que colocamos socialmente o públicamente es verídico, es real. Porque las condiciones de centros educativos, donde no hay equipos de dirección, donde faltan funcionarios, donde no han llegado los insumos higiénicos para proceder a la limpieza de los centros, es una realidad país. Las autoridades no pueden seguir ocultando esto. Entonces habrá que hacer un trabajo, sí, de mucha comunicación con la familia, con los estudiantes, porque hay que efectivamente poner en valor y en cuestión algunas de las cosas que están pasando hoy día. ¿Usted tiene algún panorama más a nivel general de cuántos docentes se sumaron al paro, en cuántos liceos efectivamente no se dieron las condiciones como para iniciar las clases, más allá de que el centro estuviera abierto? No, nosotros estamos con una parte de la organización sindical generando ese redamiento. Imagínense que yo personalmente no estoy participando del mismo. ¿Qué? Por lo tanto, todavía no tengo los números. La idea es que sobre las 3:30 los compañeros que están realizando esta tarea nos hagan un reporte primario, porque después habrá que completar ese reporte sobre las 18:30, 19 horas con lo que aconteja en los turnos segundos. José Olivera, secretario general de la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a ustedes como siempre, muy amable. Que pase bien.